Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Producción Animal, como siempre por la pantalla de Chacra Televisión, donde les acercamos las voces de los referentes, de los representantes del sector y de la industria cárnica. En esta oportunidad vamos un poquito con la actualidad, lo que sucede con una entidad muy importante que conforma la mesa de enlace y tiene que ver con CRA y su desvinculación con la mesa de las carnes. Escuchamos al vicepresidente Gabriel Derra de Mata. Es una consecuencia directa de la desvinculación que se produjo hace unos días de CRA respecto al Consejo Agroindustrial. La Mesa de las Carnes, como tal, si bien comenzó funcionando como un ente privado por fuera del Consejo Agroindustrial, cuando se constituyó el Consejo, poco a poco fue migrando e integrándose y funcionando, de hecho, en el marco del Consejo Agroindustrial. De modo que al retirarnos del Consejo Agroindustrial, nos hemos retirado también de la participación de todas las mesas que funcionan en ese contexto, la mesa de género, la mesa de biocombustible, la mesa de medio ambiente, la de trigo, la de maíz y lógicamente también la mesa de carnes. Otra de las cuestiones que se vienen hablando es que están barajando la posibilidad de desvincularse de Axoja, de la Bolsa de Comercio de Rosario, de Maizar y de varias instituciones y entidades que representan a distintos grupos. ¿Esto es así? No, vos sabés que yo creo que allí ha habido una mala interpretación de alguna comunicación interna que hacía referencia justamente a estas otras mesas, a las mesas que funcionan en el marco del Consejo Agroindustrial, pero no a desvincularnos ni de Axoja, ni de Maizar, ni de ninguna de estas otras entidades en las cuales CRA tiene participación. Siempre se ha hecho referencia a las mesas que funcionan en el marco del Consejo Agroindustrial. Allí hubo alguna interpretación equivocada de la información inicial. Es muy bueno poder justamente esclarecer esta situación para que se sepa que el tema es justamente con la mesa de las carnes y el Consejo Agroindustrial. Esto marca fuertemente la posición que tienen frente al gobierno, que en un momento parecía que estaba un poco más laxa, un poco más tranquila cuando asumió el nuevo ministro, pero al ver que continúan algunas medidas de cierres, de exportaciones, imagino que esta es su manera de demostrarle el descontento. A ver, esta es nada más que la manera de seguir los caminos que nos vienen indicando los productores. Nosotros tenemos una estructura de acción absolutamente piramidal donde la base de sustento son los productores y las entidades de base, las entidades de primer grado, de donde surgen los mandatos. En el último consejo de CRA, surgió el mandato preciso, que fue el miércoles de la semana pasada, de abandonar la mesa de carnes, como digo, una consecuencia directa de haber dejado el Consejo Agroindustrial, que esto era algo de lo cual ya se venía hablando desde hace mucho tiempo, solo que fue una decisión que se postergó por allí con expectativas de tratar de hacer oír nuestra voz, la voz del eslabón productivo dentro del marco del Consejo Agroindustrial, cosa que finalmente no se dio, no cumplió las expectativas que nosotros habíamos puesto en este entorno. Y si se quiere, diría yo que la gota que rebalsó el vaso fue la predisposición que percibimos dentro del Consejo Agroindustrial al acompañamiento de esta nueva medida que piensa tomar el gobierno, que es la creación del fideicomiso para trigo o maíz, como una manera de solventar algunas intervenciones que hace artificialmente el gobierno, estas intervenciones distorsivas a las cuales nos tiene acostumbrados, pero que siempre terminan repercutiendo y significando un nuevo incremento impositivo o un nuevo sacrificio de ingresos al eslabón productivo, al productor concretamente. Entonces, al no ver que allí había una resistencia, sino incluso en algunos eslabones de la cadena hasta propiciaban esta nueva herramienta, bueno, dijimos hasta aquí llegamos, no podemos mantener, no podríamos jamás explicar nosotros a nuestros productores esta nueva realidad, ¿no? Dos cuestiones. Por un lado, me gustaría saber qué es lo que le dicen los productores, cuáles son los principales reclamos y preocupaciones. Y por otra parte, si hay algún tipo de posibilidad de reclamo masivo, como se había hecho en su momento cuando se unieron
la mesa de enlace y las distintas instituciones para salir a reclamar frente a diferentes medidas? Mira, los productores están con la paciencia absolutamente agotada y realmente muy predispuestos a manifestar mucho más airadamente sus reclamos, su necesidad de mostrar al resto de la sociedad cuál es la real situación que está viviendo el campo. De modo que puede haber, sí, cualquier tipo de manifestaciones y dentro de esa estrategia, lógicamente, siempre figura la de lateralizar, la de llevar transversalmente este reclamo, porque son muchas las actividades, no únicamente la agropecuaria, que está padeciendo, diría yo, que situaciones de intervención y de presión impositiva, de regulaciones distorsivas que hace el gobierno, que tienen un particular foco y direccionamiento hacia la producción agropecuaria, pero que no es la única actividad que los padece. Así que lógicamente pueden ampliarse las participaciones de esta protesta, como ya ha ocurrido en el pasado, incluso lo hemos visto en algunas manifestaciones de productores a los que se acercan sectores comerciales, sectores industriales, sectores proveedores de servicios, que tienen también, ven o ven reflejada en el reclamo del productor agropecuario su propia problemática. ¿Cuáles son las novedades que le llegan a ustedes con respecto a las exportaciones tanto de carne como de granos? ¿Si va a haber algún tipo de restricción o esto finalmente se pudo normalizar? Mirá, la situación que nosotros estamos percibiendo es que hay una intervención más o menos sutil por parte del gobierno en los mercados de maíz, en los mercados de trigo, en los mercados de carne, con mejores modales o mejores modos que en instancias anteriores, pero con exactamente los mismos resultados y consecuencias. Esto es un traslado de renta, de ingresos del eslabón productivo hacia otros eslabones, ya sea el industrial o directamente el eslabón de exportación. Pero a través de regulaciones, a través de restricciones, a través de prohibiciones directamente, el mercado está enrarecido, está intervenido y administrado, como le gusta decir el gobierno, en este uso semántico, si se quiere, para describir la situación, pero las consecuencias son exactamente las mismas que hemos padecido con este mismo signo político en instancias anteriores, con las consecuencias que ya sabemos que vienen de atrás de esto. Esto trae aparejado un desincentivo de producción, pérdida de productores, pérdida de puestos de trabajo, caída de ingreso de divisas que el país necesita de manera imperiosa. En esto no hay que teorizar, hay simplemente que fijarse qué es lo que ha ocurrido cuando se han aplicado estas mismas políticas por el mismo signo político partidario en una instancia anterior. Gabriel, y por último, bueno, por supuesto, agradecerle esta comunicación y preguntarle qué labor están haciendo desde CRA, cuáles son las principales cuestiones a atender y cómo piensan apaciguar esta situación que se está viviendo en la coyuntura político-social que por supuesto les repercute. Mira, nosotros no dejamos de manifestar en ningún ámbito un largo reclamo y propuesta que venimos llevando adelante desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la cuestión impositiva, que tiene que ver con la cuestión productiva, con la cuestión social, con la cuestión económica, con el control de la inflación, con cuestión de transporte, de infraestructura, de seguridad. Es una agenda realmente amplísima que se ha visto postergada, se ha visto invisibilizada muchas veces por cuestiones coyunturales, como es esta que mencionábamos hace un rato de las previsiones de exportación de carne, pero que nunca ha dejado de estar en agenda de reclamo de CRA y del resto de la comisión de enlace. Nosotros seguimos fuertemente con esa agenda. Obviamente hace falta tener un interlocutor en el sector del gobierno que lo escuche y que realmente tome riendas en el asunto, algo que no hemos podido tener hasta ahora porque realmente nuestros reclamos, nuestras sugerencias no han sido escuchados o simplemente han sido ignoradas en cada una de las oportunidades en que los hemos planteado. Así que vislumbramos un futuro de seguramente muchos desencuentros, una situación complicada en la relación del gobierno con la producción agropecuaria que nos va a llevar a un escenario conflictivo si es que esta situación no cambia, el gobierno realmente se decide a escuchar y a llevar soluciones que sean sustentables y no simplemente puestas en escena de supuestos diálogos que se llevan adelante y que terminan siendo absolutamente inconducentes.
Y allí lo escuchábamos al vicepresidente de CRA, Gabriel de Rademacher, contándonos la situación actual coyuntural que vive la institución con el gobierno y cómo la piensan afrontar. Ahora vamos a una breve pausa y al regreso tenemos una entrevista con Eugenia Brusca del IPCBA. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Segundo bloque, seguimos en producción animal, hablábamos un poco de actualidad, de qué pasa con las entidades y por otro lado también tenemos que hablar de los consumidores, del producto final y del trabajo que realizan, por ejemplo, el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, para llegar a los distintos segmentos. De eso y de mucho más hablamos con Eugenia Brusca, que ella es de comunicación, del Departamento de Comunicación Interna del IPCBA. Bueno, el 2021 obviamente fue un año de mucho trabajo, como venimos ya hace varios años teniendo políticas muy activas en lo que es el análisis del consumidor y el estudio para poder llevar adelante la comunicación de la carne vacuna y sus diferentes formas de consumo para que el consumidor pueda también incorporarlo y estar mucho más identificado con este producto emblemático de los argentinos. Dentro de un contexto, como todos sabemos, de constantes cambios, hemos sufrido o estamos sufriendo la pandemia hasta el día de hoy y nuestros hábitos de consumo también se han visto, han tenido diferentes cambios, ¿sí? En este último tiempo, lo cual permite a nosotros también rever la estrategia de promoción de carne vacuna, que en definitiva es lo que nosotros hacemos, promocionar la carne vacuna tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Hablando de la promoción, justamente como el nuevo sello del IPCBA es carne argentina, carne sustentable. Sí, el año pasado tuvimos una política muy activa en lo que es dar a conocer la producción ganadera, es decir, la cadena de ganados y carnes y la sustentabilidad con la que ella cuenta, ¿sí? Venimos sufriendo la cadena a nivel internacional, no solamente la cadena argentina, sino lo que es la producción de carne bovina, diferentes, no es para decir ataques, pero sino críticas o cuestionamientos de cómo se produce. Bueno, el año pasado el IPCBA junto al CONICET, con la Red de Seguridad Alimentaria, llevó adelante un trabajo el cual permitió a nosotros mostrar las bondades que tiene la producción ganadera. No solamente en brindar un alimento alto en proteínas, bueno, como todos ya sabemos la bondad de la carne vacuna, sino en la importancia que tiene la producción ganadera dentro de los diferentes ecosistemas y producciones a nivel natural, que le brinda también otra posibilidad que sin ella la producción de otros tipos de cosas se vería perjudicada.
Entonces, eso fue una política muy activa, realizamos un seminario de carne sustentable, además también nuestros seminarios de jóvenes, aquellos seminarios dirigidos a personas mucho más jóvenes de la cadena, también siempre se tocó el tema carne sustentable y obviamente nuestros estudios, tanto del consumidor como focus groups, fueron direccionados a la importancia de dar a conocer la carne sustentable, o lo que llamamos carne sustentable, carne argentina, para mostrar cómo se produce en la cadena. Además de, por supuesto, la situación económica que atraviesa el país y el mundo debido a la pandemia, el cambio de consumo también se debe a los jóvenes, como bien vos decís, y sus nuevas elecciones. ¿Qué estudio y qué seguimiento le están dando? Y también, ¿cuáles son esos seminarios que hacen dirigidos a ellos? Bueno, como hablábamos recién, por ejemplo, carne sustentable, recibimos críticas o cuestionamientos acerca de cómo se produce, existe bienestar animal, no existe bienestar animal, la carne perjudica al medio ambiente, no perjudica al medio ambiente. Entonces, con ello, el estudio continuo del consumidor y principalmente de los más jóvenes, focalizándonos en aquellas personas que han decidido por alguna u otra razón disminuir o no consumir nunca más carne vacuna. Obviamente siempre sin descuidar al omnívoro puro, a nosotros, a los que consumimos carne vacuna y no nos cuestionamos las razones por qué consumimos o no consumimos carne vacuna. Con ello trabajamos en diferentes focus groups, que los focus groups son focos grupales, en los cuales nos permite hoy la pandemia y esta nueva metodología de Zoom de poder tener sobre una mesa diferentes opiniones representativas de todo el país, en lo cual tengo opiniones de jóvenes de Jujuy, Salta, Tierra del Fuego y Córdoba, lo cual permite también saber un poco más a nivel regional qué es lo que ellos piensan, las razones por las cuales deciden no consumir o consumir carne vacuna. Y continuamos, como siempre, con nuestro monitoreo online, el cual se realiza cada 2 meses a 1000 personas, que siempre me gusta resaltar, nuestro monitoreo online es representativo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque está segmentado por género, por edades y por regiones, lo que permite, como también los grupos focales, tener una idea de lo que pasa también en el interior del país y no solamente ver lo que es AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con ello, bueno, que examinamos, como les dije recién, los flexitarianos, aquellas personas que deciden consumir carne, los veganos, los vegetarianos y los omnívoros, y con ello tener una estrategia de cómo promocionar y cómo comunicar hacia esas personas. Sí, también otro de los segmentos que veníamos conversando en otras oportunidades tiene que ver con el mundo fitness, los deportistas y quizás esta elección de consumir bastante proteína animal, como puede ser pollo y también carne. Sí, exactamente. Lo que hemos llevado adelante durante el último año es segmentar a las poblaciones por preferencias o hobbies o afinidades con los que tienen. Por ejemplo, el fitness, el runner, lo que son los gamers, los que son las amas de casa, lo que son las madres jóvenes. Siempre nos gusta a nosotros trabajar desde el lado de la salud y resaltar lo que es la importancia del consumo de carne vacuna. Para ello llevamos adelante políticas de mostrar la importancia de su inclusión a través de razonamientos o veracidades científicas. Con ello nosotros nos apoyamos en, por ejemplo, en diferentes médicos, como por ejemplo el doctor Cormillot, que es un médico nutricionista muy conocido, y el doctor Tarragane, médico cardiólogo, que permite a nosotros dar herramientas a la población, por ejemplo, a los runners, a las personas que realizan fitness, de la importancia de la inclusión de la carne vacuna. Me gusta siempre resaltar esto. No es lo mismo la inclusión de una proteína vegetal que la proteína animal. La proteína animal tiene una composición que es muy similar a nuestras proteínas, ¿sí? La asimilamos de una forma muy diferente a las proteínas vegetales. ¿Por qué? Porque provienen de animales que fueron vivos. Entonces, nosotros la asimilamos diferente, permitiendo también generar proteínas de un alto valor biológico mucho mayor que una proteína vegetal. Bueno, eso por ahí durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta por aquellas personas que han reducido el consumo de carne vacuna. Bueno, es aquí nuestra tarea de dar a conocer, por ejemplo, una de estas bondades de la carne vacuna para que se sientan atraídos de alguna u otra forma en el consumo de carne vacuna. De esas distinciones, de esos segmentos, ¿qué han podido rescatar como valiosos para ustedes para poder seguir profundizando su trabajo? Bueno, obviamente que resaltamos o recabamos mucha información de este tipo de personas que declaran tener una
desviación en el consumo de carne vacuna o han decidido no consumirlo, porque nos dan herramientas de cómo comunicarlo. Por ejemplo, como les dije recién, el estudio de los diferentes grupos, el estudio de qué está faltando, cuál es la razón por la cual necesitan o no consumen carne vacuna. Uno era lo sustentable, entonces atacamos ahí uno de los puntos, mostramos las bondades de la carne vacuna, de la cadena, de cómo se trabaja, de la importancia de la producción de la carne vacuna, no solamente en lo económico y social, sino a través de lo que es el ecosistema, de los diferentes lugares de la Argentina, o la falta de información sobre la asimilación de la proteína cárnica frente a la proteína vegetal. Después, obviamente, seguimos trabajando en lo que es el bienestar animal, en lo cual lo que es la cadena muestra de la mano de, por ejemplo, instituciones como el INTA, de cómo se trabaja en la Argentina. No es lo mismo la producción ganadera en lo que es bienestar animal en la Argentina como en el resto del mundo. Entonces nos brindan herramientas que nosotros las utilizamos como formas de llegar a ese público. Esto me gusta hablarlo también de que las redes sociales hoy permiten segmentar a dónde queremos llegar con nuestra publicidad. Bueno, no es lo mismo cómo le hablamos a un omnívoro clásico que consume carne, que le gusta comer un asado en la familia, que un flexitariano que está intentando reducir el consumo de carne vacuna. Son dos tipos de perfiles diferentes que segmentamos nuestra publicidad y nuestra promoción con diferente vocabulario y forma en la cual nosotros llegamos. Bueno, justamente hablábamos de sustentabilidad, del ámbito o el segmento joven, y también es fundamental, bienestar animal, es fundamental lo que hacen en materia de comunicación y cómo han avanzado en ello. Me gustaría saber un poco hacia qué cuestiones están enfocadas este año. Bueno, como siempre no descuidamos a los omnívoros, ¿sí? Carnívoro suena muy fuerte hablar de un término carnívoro, o decirle a una persona que es carnívora, porque todos somos carnívoros, sino que somos omnívoros, consumimos todo tipo de alimentos, no los descuidamos, les seguimos brindando información, tenemos diferentes alternativas y formas de promocionar en todas nuestras redes sociales, como por ejemplo cortes alternativos más económicos, para que también se puedan incluir diferentes tipos de cortes que no han sido tenidos en cuenta en las amas de casa o en las diferentes familias. Eso lo mantenemos. Seguiremos manteniendo nuestra promoción a través de médicos amigos, como les dije recién, con Millot y el doctor Tartaglione, que nos permiten a nosotros tener evidencia científica, que era algo que nos venían pidiendo las personas. Seguiremos estudiando los diferentes grupos por afinidades, tanto de fitness, de lectura, hasta de música, les diría yo. Eso permite también llegar y hablar de diferente forma a cada uno de los públicos. Continuaremos con nuestro monitoreo online, eso es algo que mantenemos cada 2 meses porque nos permite dar una perspectiva de cómo está el consumidor y cómo se ve en el mediano y corto plazo. Y a su vez los focus groups también permitirán realizar un estudio mucho más segmentado en lo que es nivel regional, que es algo que estamos bien necesitando. No es lo mismo cómo se llama, por ejemplo, la carne picada en la provincia de Buenos Aires, como le dicen la carne molida en Córdoba. Entonces también saber esas diferencias en cómo el consumidor intenta relacionarse con la carne vacuna permite a nosotros tener una promoción. Entonces eso lo seguimos manteniendo, seguiremos explotando lo de carne sustentable. Sabemos que este fue el año pasado un puntapié inicial en lo que es la carne sustentable. Tenemos que seguir trabajando en ello, dar a conocer nuestras bondades de la carne vacuna, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que en el pronto y mediano plazo, que la carne sea sustentable y que la cadena sea sustentable permite también evadir esa barrera para la arancelaria que nos pueden llegar a poner. Y por otro lado, mantener las políticas activas que venimos llevando adelante con los jóvenes en nuestros seminarios, jornadas y seminarios. Ojalá que este año podamos volver a lo que es presencial, porque permite tener un encuentro de diferente forma con lo que es la virtualidad, ¿sí? Llegar al productor, llegar al pequeño productor en el campo, mostrar diferentes técnicas de producción. Eso permite también estar ahí codo a codo con los productores. Y bueno, esas son las primeras líneas que los que lo puedo ir adelantando. Me imagino que a lo largo del año vamos a ir dando nuevas novedades. Claro que sí, Eugenia, siempre un gusto conversar con vos, saber cómo está trabajando el IPCBA y sobre todos estos detalles. Para cerrar, me gustaría saber, en materia de seminarios, ¿ya hay alguna fecha programada o algún tipo de rótulo para comenzar este año, además de la sustentabilidad?
como les dije, todavía no tenemos el calendario abierto. Yo sé que en marzo ya están algo ahí trabajando el área de comunicación de Luis Fuentoira con Patricio Quiñones y el presidente del IPCBA, Juan José Grigera Nahón, pero no tenemos fecha ni lugar. La idea, como les dije recién, es volver a la carpa, volver al campo, volver a estar ahí presente con los productores, pero no sé nada todavía, así que me imagino que durante el mes de febrero ya tendremos algunas primicias mucho más ya concretas. Pero bueno, como les digo, ojalá podamos volver al campo y si en caso de no poder, que sigamos teniendo tanta buenos éxitos en lo que es los seminarios y jornadas a nivel virtuales, que agradecemos siempre el apoyo de las personas que nos siguen y nos ven para seguir continuando con esto de mostrar cómo se promociona, no solamente el consumo de carne vacuna, como siempre decimos, es la promoción de la cadena, ¿sí? Promocionar la cadena en cada una de sus diferentes etapas para mostrar lo bien que se produce en la Argentina. Y ahora sí, con estas 2 entrevistas hemos concluido otro programa de producción animal. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan, que están del otro lado. Nosotros nos volveremos a encontrar la siguiente semana, como siempre, por Chacra Televisión.